Buenos días, compañeros regidores, bienvenidos a la novena sesión ordinaria de la Comisión de Edilicia Permanente de Obras Públicas, Planeación Urbana y Regularización de la Tenencia de la Tierra, en coadyuvancia con la Comisión Ordinaria de Reglamentos y Gobernación, el cual me voy a permitir tomar lista de asistencia. Síndico Magali Casillas Contreras. Presente. Regidora Tania Magdalena Bernardino Juárez. Presente. De la voz, Víctor Manuel Monroy Rivera, presidente de la Comisión Edilicia de Obras Públicas, Planeación Urbana y Regulación de la Tenencia de la Tierra. Presente. Por parte de la Comisión coadyuvante, Síndico Magali Casillas Contreras. Presente. Regidora Tania Magdalena Bernardino Juárez. Presente. Regidor Jorge Jesús Juárez Parra. Presente. Regidora Sara Moreno Ramírez. No asistió. La regidora presentó un justificante que en términos generales informa que por razones de salud familiar no es posible asistir a esta sesión en lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco. En este sentido, vendría la aprobación del orden del día. Punto número 3, estudio, análisis y dictaminación de la reforma del reglamento de zonificación y control territorial del municipio de Jalisco. Punto 4, asuntos varios. Punto 5, clausura. Y aquí también poner a consideración votar la justificación de la regidora Sara. Entonces, si tiene alguien un asunto vario, también que entrar en esta sesión, les pido por favor que lo manifiesten. ¿Tienen algún asunto vario? No. Muy bien, si tiene a bien aprobar el orden. Perdón, más faltó la aclaración, no, creo que no se nombró a la compañera Betsy. Y fue integrante también de la reglamentos. Es que no viene ahí, es que no se le agrega convocatoria. Entonces falta que, por eso es que no están a... Una disculpa, compañera Betsy, me fui con el guión. Sí, con el guión. Sí, está. Regidora Betsy Magali Campos Corona. Presente. Disculpa. Muy bien, entonces, si quieren. ¿Aprueba primero el orden del día o Primero aprobar la justificación de la regidora Sara. Si ven a bien justificar la asistencia de la regidora Sara, les pido por favor que lo manifiesten levantando su mano. Aprobado por unanimidad. Y si quieren a bien aprobar el orden del día, les pido por favor que lo manifiesten la mano. Aprobado. Entonces, vamos a pasar al punto número 3, que es el estudio, análisis y dictaminación de la reforma del reglamento de zonificación y control territorial. Como antecedente, se envió o se le notificó por parte de Secretaría General de la sesión del 20 de mayo que se pasara esta iniciativa de modificación parcial del reglamento para su emisión de dictamen, convocando esta Comisión Edilicia de Obras Públicas y siendo coadyuvante la de reglamentos. Vamos a hacer un desglose rápido de cómo, en qué sentido viene estas modificaciones al reglamento. El primero se centra ahorita únicamente en el sistema de vialidades, desde cómo contemplarlas eliminando, dejando en sí lo que es dimensiones urbanísticas, los sistemas territoriales en cómo se clasifican, esos no cambian. Donde sí empieza a cambiar es en la parte de las clasificaciones de vialidades regionales. Ahí empiezan los cambios. ¿Por qué vienen ya estos cambios? Este reglamento fue anterior a los procesos de la Ley General de Asentamientos Humanos, que es Ley General, y la Ley General de Movilidad, que esa entró en vigor apenas en diciembre. Entonces, nuestros sistemas de planeación, tanto de ordenamiento territorial como de ordenamiento ecológico local, como de metropolización, ya vienen en una nueva tendencia que viene desde la Agenda 2030 y que tienen que tener sus propios instrumentos actualizados y armonizados en proceso. En este sentido, también lo que sucedía con las reglamentaciones es que venían desde el último reglamento de zonificación del Estado, que era en 2001, como si fuera una base estándar, como si todos los territorios del Estado fueran idénticos.
ya la experiencia nos ha generado en nuestro estado, desde el Hábitat 3 que fue en Ecuador, desde la agenda urbana que empezó después del Hábitat 3, hasta llegar a estos procesos ya de materializar en el territorio, que somos nosotros el ente administrativo de nuestro territorio como tal. Entonces empiezan los procesos ya de armonización sobre la estructura que permite verificar y generar las nuevas tendencias, ¿no? La tendencia de una estructura urbana es reticular, tiene que dar servicio de menor a mayor, tiene que generar flujo. Si damos un recorrido rápido por nuestra ciudad, pues tenemos 3 vías principales, ¿no? O sea, es una de ida, otra de vuelta y restaurante hasta la calzada, nada más. Y tenemos un problema también con la circulación del transporte público, que tiene que estar circulando sobre vialidades. Y bueno, para el tema del transporte público, el concesionario del transporte público, que es socio del aportante del espacio público, que es el municipio, siempre especifica, oye, la calidad de tus pavimentos me deteriora una infraestructura que se llama, ¿no? Una calle empedrado para un camión es prácticamente disminuirle su vida útil, ¿no? En este modelo que ya no es el hombre camión, sino que viene siendo los sistemas articulados, que esta ciudad pues, todavía no se pueden poner porque la estructura territorial no lo permite todavía, pero vamos en ese camino. Entonces, los sistemas viales primarios, vialidades principales, vialidades de acceso controlado. En el reglamento anterior manejaba viaductos. Sinceramente, para quienes sepan lo que es un viaducto es la autopista. La autopista hasta Colima es un viaducto, jamás al interior, ni en la estructura territorial nos va a permitir tener un viaducto. La única vialidad de acceso controlado que tenemos en este momento es la que ingresa a la ciudad por la Zapotatena. Y después de la Zapotatena ya no es vialidad de acceso controlado. Pues la otra que tenemos es la del crucero de Limache. Y también tenía, ahorita que lleguemos a la parte de los cuadros y de las dimensiones, pues no daba 45 metros de sección, y es un problema también con los temas de los alineamientos. Prácticamente ni el nivel de servicio nos da, ni las dimensiones territoriales nos dan, ¿verdad? Entonces, vialidad principal se queda igual. Entonces viene también un sistema vial secundario que sinceramente el que estaba anteriormente, eso de vialidades locales de servicio, vialidades locales menores, era un rollo entenderlo, interpretarlo, era una especie de aportación que se quiso dar en 2014, cuando en realidad cuando querías homologarlo las tendencias nacionales y estatales, no sabías cómo equipararlo. Regresamos a las clasificaciones de lo que se está manejando ya otra vez, desde lo general o particular, desde los mismos manuales NACTO y los manuales de calles que tiene la SEDATO. Este reglamento se estructura de esa forma. ¿Por qué lo necesitamos? Así, bueno, vienen ya las actualizaciones de los planes básicos, y vienen las actualizaciones de los programas municipales, y viene el plan integral de movilidad urbana sustentable que vamos a estar presentando en este mes. Entonces, para poder presentar esos instrumentos, requerimos primero que esté reglamentada la nueva estructura del territorio, ¿verdad? Entonces, se especifica cuáles son los tipos de vialidades enunciados de carácter general, en lo particular, qué características deben de tener. Repito, todos manejados a las nuevas tendencias. ¿Cómo se debe de manejar la acción urbanística? Artículo 169. Antes, ¿cómo tiene que ser el tema de ciclopistas, de sendas? El presidente nos pidió mucho que empezáramos a ver el tema de movilidad no motorizada. Si bien para poder llegar a una movilidad no motorizada, pues se requiere venir desde estudios de ritmos aforos, pero ya las dimensiones que se manejaron desde el CONACTO, desde el manual de calles de SEDATO, nos permite ya empezar a reglamentar esas dimensiones, ¿verdad? Implementarlas implicaría en todo caso ya generar estudios aforos y poder ver dónde tenemos vialidades compartidas y dónde tendremos que estarlas agregando en ese aspecto, ¿verdad? Una pregunta, bueno, en lo general,
cuanto a las terminologías, ¿no? O sea, estamos hablando, por ejemplo, de vialidades colectoras, vialidades locales de servicio, a vialidades colectores menores, o vialidades colectoras, de ciclovías a ciclopistas. Estos términos ya vienen contemplados en la ley, o en base a que se hacen estas modificaciones. También veo que se hacen algunos cambios, aunque hay algunos, por ejemplo, las vialidades tranquilizadas, es el mismo término, pero sí se modifica en algo la definición. De hecho, en los anexos vas a verificar por qué. ¿Se vienen respaldados por alguna ley estatal? No, viene respaldado por los manuales de calles de la SEDATU y por los manuales de vialidades. Sí, la ley no te especifica dimensiones, por eso manda el reglamento. Especifica los reglamentos precisamente porque cada municipio se va a reglamentar su procedimiento en función de su morfología urbana. La terminología que utilizan de cambiar de ciclovías a ciclopistas tiene un sentido. Tiene un sentido que se va a ver más adelante en las tablas y en los anexos. Y en los gráficos, sobre todo. Bien, artículo 169, en toda acción política que se pretende realizar debe conservarse la continuidad de vialidades. Y en este caso estamos agregando algunos casos también de las calles colectoras o de menor jerarquía según se establezca en el programa municipal de desarrollo. Esto es importante también porque ahora vamos a la actualización primero del programa municipal y luego de los planes parciales. Entonces también es un tema de las continuidades de calles, pero sobre todo también en la continuidad del nivel de servicio. La ciudad antigua es un problema estarla regulando conforme a los criterios de una reserva urbana, como si fuera nueva. O sea, tenemos ya el caso Mariscal mismo, que no tiene continuidad de calle al respecto, pero tiene un cierto nivel de servicio. Pero implicaría en todo caso tener que estar adquiriendo propiedad privada para ampliar vialidades, y eso prácticamente es destinar presupuesto a ampliar vialidades cuando el costo-beneficio nos da para poder hacer infraestructura de cabecera, ¿no? Entonces, de esa manera, una es la dimensión y otro es el nivel de servicio. ¿Cómo se clasifican? En la ciudad se clasifican por áreas, primero el vocacionamiento. Nuestro centro histórico tiene tres tipos de clasificaciones, que es centro histórico, es protección al patrimonio histórico y protección a la fisonomía urbana. Esos tres prácticamente se deben de quedar así. No tendrían por qué moverse porque al final hay una historia que se tiene que contar. Hasta la misma dimensión de la calle chiquita como ya tiene una historia, que tiene un nivel de servicio, sí. ¿Hacia dónde va la tendencia de esta reglamentación y de esta planeación? Bueno, el trabajo que tuvimos que hacer en 10 meses para poder estructurar de esta manera y ahora sí traerlo a la parte legislativa para poder hacerlo aplicativo, ¿no? El estudio preciso de los niveles de servicio, de la estructura, de la retícula como tal, cómo tiene que venir esa continuidad hasta llegar a la parte de las vialidades que tienen mayor flujo y las salidas mismas, ¿no? Y los puntos de control. Parte del Arco Norte es precisamente uno de los proyectos que desahoga y articula ya incluso hasta un nivel de servicio regional. Si bien no somos una ciudad metropolitana, funcionamos como ella. Funcionamos así. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo los flujos vehiculares y los flujos migratorios, no solo de San Boletín, Escalapa, Buenos Aires, prácticamente de 16 municipios de la región a la que le damos servicio. Entonces, tenemos un índice de motorización altísimo. Muchos vehículos que están usando por nuestra ciudad ni siquiera son de aquí, vienen de paso. Entonces, de esta manera, estamos llevando la estructura, o sea, lo que se llama la estructura urbana. En mi periodo como coordinador general de gestión de la ciudad, la parte era, vamos a empezar primero por la estructura y después por el uso de suelo. Porque también el regulando nos costaba trabajo decir, oye, si es este tiene un uso de suelo porque la calle, caso concreto, ¿no? En los tramos que están reducidos, ¿no? Tiene un nivel de servicio mayor porque el flujo vehicular te genera, el flujo es dinero para el comerciante, en específico, ¿no? Entonces, de repente si nos topábamos con el tema en el momento regular el uso de suelo, decir, es que tiene un uso de suelo menor, sí, pero está sobre una vialidad que tiene un flujo mayor. Entonces, estamos quitándole al propietario la posibilidad de que aproveche su propiedad conforme al nivel de servicio que tiene la vialidad. Un arquitecto argentino que me dio clases en el Instituto Lincoln decía que precios de suelo y usos de suelo son cara de una misma moneda.
Precios de suelo y usos de suelo son cada uno mismo. O sea, si tú tienes una propiedad que es habitacional y meramente habitacional, no es lo mismo que tengas una propiedad que es mixta, porque puedes aprovechar 17, 18 kilos cuando aquí todo tienes una sola actividad que no te retribuye. Correctísimo, más precio. Así es. Entre más usos, más aumenta el precio de la... Que decían los maestros de economía urbana, el valor de uso y el valor de campo que puedas tener en una propiedad específica, ¿verdad? Entonces, ya nos estamos viendo también a que cada acción urbanística va a estar referenciado a los sistemas de planeación, los programas municipales, planes parciales y esas características geométricas que vienen hacia adelante. Incluyendo, sí, Perdón, lo que pasa es que me estoy perdiendo un poquito en el orden. Generalmente cuando revisamos las propuestas de reglamento nos vamos en el articulado y revisando. Ahorita veo que lo estás manejando así como, a lo mejor tú lo entiendes muy bien porque es un tema muy técnico, pero a mí sí me gustaría que fuéramos un poquito con más calma y que nos ubiquemos ahorita en qué artículo estamos. Yo ya me perdí. 169. Ahorita vamos en el 169. Ahorita vamos a empezar a revisar el 169. Ajá, sí, es el que está Es el que estaba ahorita. explicando yo, el Es el que está 169. explicando ahorita, el 169. Aquí lo que pasa es que no desglosó, lo explicó cómo viene ¿En qué? la diferencia entre prioridad y... Exactamente, sí, ya. Es que esto prácticamente pues es la descripción, ¿no? La descripción, a qué se refiere cada terminología en específico. Lo sustancial es prácticamente la utilización y el uso de cada vialidad. Primero te especifica cómo cada acción urbanística va a conservar la continuidad en función de qué, que es la parte que estamos anexando. Y la otra, que a partir del 71, y ahora sí te especifica las características, las normas de control de cada vialidad. Ejemplo, te decía que el viaducto, te hablaba de una vialidad de proyecto de 50-80 kilómetros por hora, ver la tabla 27, y bueno, aquí ya al momento de decir acceso controlado, la longitud recomendable más de 1 kilómetro, tiene que ser una vialidad de acceso controlado. La velocidad del proyecto a lo largo del eje principal, 80 kilómetros por hora, no puedes ir a menor porque va a ser un acceso controlado. Una vialidad de acceso controlado que a mí me tocó participar en su desarrollo, se han ido a la petatera de la ciudad de Villa de Álvarez, Colima, la que está a un costado de la petatera, es una vialidad de acceso controlado. Puedes ver que tienes carriles de circulación de alta velocidad, carriles de circulación de media velocidad y las ciclopistas, ¿verdad? Y ellos están manejando una dimensión de 55 metros de habilidad de acceso controlado, porque pues tuvieron todo el valle por completo. Hay que estructuraron y después... sí, pero bueno, el plan de centro de población en Colima han sido muy fieles a su planeación urbana, bueno, demasiado fieles. Los nodos vehiculares que por donde cruzamos, esos estaban generados en 1993. A mí me estuvo a tocar allá la carrera de la maestría y me tocaba estar desglosando y viendo y discutiendo cómo iba la planeación y las modificaciones que se iban haciendo al plan. Nunca perdió la tendencia de su diseño. Los 3 anillos periféricos estaban planeados desde hace 30 años. No, eso padre, eso no es nada, yo también lo veo. ¿Y sabes por todos lados? Sí, Son bien allá. Sales por todos lados porque mantiene su retícula y mantiene sus... Ajá, sabes que le das el giro y llegas a donde vas efectivamente. Para la sesión del pleno voy a anexarles la propuesta de la retícula que tenemos, la propuesta que viene para el plan de centro de población. Como un avance de lo que vamos a presentar para la actualización y los fondos. Es importante esta actualización porque sobre esto nos vamos a los fondos. Entonces le estamos dando mucho peso a la estructura urbana más que al uso de suelo. O sea, le damos peso a la estructura urbana, cómo vamos a estructurar nuestra ciudad, cómo la vamos a llevar hacia el futuro, y que la estructura, las conectividades, ahora sí nos den los usos de suelo, que van a ver una tabla más adelante, que es una aportación que sí tenía el Estado, pero que se había quitado, y que eso no permitía a la parte reguladora insumos y herramientas para poderle dar una salida, ¿no? Te topaba rápidamente con que no se puede,
y espérate a que haya un cambio de uso de suelo, y espérate a que haya un proceso, olvídate, atoras al inversionista, atoras a la ciudad a recibir este capitales en ese sentido, ¿no? Bueno, estamos velocidad del proyecto a lo largo del eje principal, 80 km/h, gases de intersección a desnivel, o sea, ya nos da esa facultad. ¿Qué va a determinar una gasa de intersección en un paso a desnivel? En los proyectos integrales del PIDUS, que es otro instrumento que vamos a presentar en términos de referencia. Pero en regulación de espacio, aquí ya está. Velocidades de operación a las horas máximas de demanda, 50 km/h, y nada más hablando de viaductos. Entonces, a grandes rasgos, desglosa punto por punto, es muy específico en cuanto a su norma de diseño no específico, ¿no? Lo dice de manera descriptiva dentro del reglamento y lo especifica también de manera gráfica. Aquí la diferencia que yo veo, yo que no le entiendo mucho a estos temas, si pudieras aclararme un poquito, por ejemplo, aquí en la propuesta del reglamento anterior manejaba un cuerpo central de 4 máximo y laterales de 3 máximos. Acá las modificaciones centrales 4, mínimo, ese mínimo, acá decía máximo, y laterales 2 mínimo. O sea, ¿cuál es la diferencia y el impacto? Y veo, por ejemplo, acá, digamos, ya lo que comentabas, en horas de máxima demanda, de 50 km/h, anteriormente no se manejaba nada al respecto. Cuando tú manejas máximos, te acotas en el diseño. Ese es el problema. Cuando manejas mínimos, te permite ampliar. Tenemos ahorita el caso de una de las realidades que tiene árboles gigantes a los costados. Entonces, prácticamente es, entonces me voy si el mínimo es 8, me voy al máximo 5 para poderme acotar directamente y no llevarme los árboles. Porque si no, en todo caso, de repente, si queremos hacerlo así, sin un criterio de diseño, si nos vamos estrictamente con lo que te marca el reglamento, te acota el proceso, pues tienes que llevarte lo que hay. O sea, en el diseño urbano debes de minimizar los impactos. El problema de los reglamentos es de que te acotan, como si todo el territorio, todo el lugar al que llegues fuera una planicie sin nada, ¿no? Fuera un lienzo en blanco y ponlo igual tal cual, ¿no? Fueran piezas de Lego en las que las vas poniendo, ¿no? Entonces, cuando manejas criterios mínimos, lo único que te acota es la dimensión de la faja, ¿no? Los 40 metros, o sea, de aquí no te pasas. Si te estoy pidiendo mínimo tanto de banqueta, bueno, ¿qué tal si en esa zona te permite hacer una banqueta más amplia? Y te permite hacer alguna bayoneta para poner ahí un espacio público. O sea, las tendencias en la actualidad, el concepto se llama calle completa, que sea una calle con espacio público. Entonces, cuando tú tienes criterios máximos, pues ves como si fuera todo espacio todo igual. Cuando tienes criterios mínimos te permite estirar y buscar y empezar a acomodar en función del diseño y del concepto que tú estás desarrollando. En esta calle me da la sección más amplia. Caso concreto, José Vasconcelos. José Vasconcelos tiene una sección muy amplia, por lo menos en la parte del panteón. Pero pasa mucha gente caminando, muchísima, igual que vehículos. Pues te permite precisamente este tipo de criterios y diseños, utilizar criterios de diseño y no apuntarte a un caso específico, porque si no, en todo caso, pues terminas haciendo lo que no te permite un diagnóstico participativo, ni descriptivo, ni funcional. El reglamento está trabajado, o esta actualización de este reglamento en el sistema vial está trabajado para que funcione. O sea, nuestro criterio de diseño es, primero es la función y luego la forma. Y lo que tenía el reglamento anterior y los demás reglamentos era la forma. Si te fijas aquí, tiene que ser así y nada más así. La primera que traía, por ejemplo, acá, inciso A, cuerpos centrales, 360 máximo y 330 mínimo. Sí, o sea, pero te acota. Y incluso eran rectas de nada más de juego, ¿no?
no te da mucho en ese aspecto. Muy bien, entonces esa es la diferencia de viaducto a vías de acceso controlado. Mete ya las pendientes según las manuales de la SCT y el manual de calles que se deriva de los manuales de SCT con respecto a las pendientes. Aquí ya no es plano, aquí ya es sobre altimetría. Si es un terreno en topografía en lomerío, pues las lomas, una pendiente del 8.5 al 15%, o sea, ya te especifica qué inclinación debe de tener una vialidad en una zona en loma, ¿no? Si es montañoso, qué pendiente natural mayor debe de tener, con pendientes menores de 150 metros de longitud o de bajada, solo 1%, o sea, no puedes tener más inclinado en longitudes más amplias. Es un tema de seguridad vial también. Radios mínimos en esquina, como deben de ser. Con menos de 50 vehículos pesados por hora que den vuelta, tiene que haber 2 carriles de entrada, un carril de entrada. Criterios que ya ven en el manual de calles. Todo esto viene en el manual de calles de SCT, precisamente para si tú llegas y tu desarrollo o acción urbanística o desde la parte de obras públicas se está proyectando ciertas intervenciones integrales, bueno, en este sentido que no sea acceso controlado. Y así sucesivamente, si es una vialidad principal, pues si te fijas, era de manera muy básico la norma, es muy amplia ahora la norma para vialidades principales, para vialidades colectoras, las subcolectoras que no existían en el reglamento anterior, las vialidades locales. Una vialidad local, ¿cuál es? Bueno, te especifica atrás, la que tiene nada más acceso hacia tu lote. Incluso te maneja qué tipo de pendiente es, tema de mínimo de giro en la curva, temas demasiado técnicos y de diseño geométrico de vialidades. Que esto, fíjate, es bien curioso. Espero no herir sus actividades con esto que voy a decir. Pero hasta para los compañeros del BEN era complicado. Por eso decidimos hacerlo muy desglosado, conforme al manual, y gráfico. Sí, para dejar una interpretación. Sí, porque luego de repente también para la parte de la revisión preliminar de los proyectos, es un problema. Yo para noviembre espero ya subir el código de edificación de vivienda también, a que lo traigamos en cualquier otra vez a discutirlo. Y también es demasiado gráfico. Sí. Demasiado gráfico también los espacios de diseño de espacios interiores, el cálculo estructural también muy específico, porque también para la parte que evalúa, de repente nos tocaba que llevaban cálculos estructurales que no coinciden. No, para los evaluadores nosotros no tenemos que estar calculando. Los evaluadores lo que tenemos que hacer es que en nuestro código de edificación de vivienda tengas estas variables según la ciudad, en este caso. ¿Cumple la variable? Dale para adelante. Al final un director responsable de obra, que es el que cumple, pero para la evaluación como tal, se cumple con esta variable. Esto es lo mismo. O sea, el diseño, un criterio que verifica para el sistema de realidad nada más. Para lo que es la ciudad, para la planeación de la ciudad, como para las acciones urbanísticas que se van adosando este sistema de vialidades o esta estructura urbana que estamos rediseñando, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es una vialidad tranquilizada? Viene en el artículo anterior. ¿Dónde se ponen las vialidades tranquilizadas? Bueno, ahí te especifica dónde, ¿no? H4H y H4B, H3H, H3HB es régimen de condominio. Y lo estamos poniendo ahí tal cual. La propiedad del régimen de condominio, ¿por qué? Porque es plurifamiliar. Horizontal o vertical es plurifamiliar y eso inmediatamente te envía a un régimen de condominio. Sí. Que no estaba sucediendo así. Dejaba la interpretación. Estas modificaciones se han socializado en los procesos de... Mira, no es un tema de socialización como tal, es un trabajo, una mesa de trabajo que se les sigue presentando. De hecho, en la actualización del reglamento, a mí me tocó como coordinador general dar la presentación de lo que era
Código de Edificación de Vivienda, de lo que fue estructura urbana y de lo que fue este sistema. Pero esto está basado en los manuales. Está basado en los manuales, está basado Están basados en la ley. en la guía que viene. Entonces, Sí. quiere decir que si se hacen modificaciones a un reglamento que es municipal, basado en una ley y en un manual que es federal, me imagino, quiere decir que tiene todo. Sí, tiene sustento legal. Tiene sustento legal. Tiene no sustento hay legal ninguna situación. y se presentó a los procesos de capacitación de transición de los Lo que yo digo es que creo que la intención de esto, como bien he sentido, es facilitar y de alguna manera hacer que esto pueda ser más ordenado y más efectivo también para los urbanizadores o quien decida llevar a cabo este tipo de proyectos y tener un control también y un orden dentro de lo que es la imagen urbana de la ciudad, lo cual me parece adecuado, pero creo que si esa es la intención también, pues es bueno incluso hacer mesas de diálogo con los colegios y que ellos también puedan, en su experiencia en la práctica, puedan también generar una opinión que si se nos pudiera escapar algo, pues se pudiera integrar dentro de esa misma propuesta. De hecho, sí, es la parte del trabajo. Aquí en la parte técnica no se llama socialización, se llama mesa de trabajo. ¿O mesa de trabajo? Mesa de trabajo. Ajá. La mesa de trabajo viene en la publicación de los planes Así es. Y viene la consulta. y viene la consulta. Viene la consulta. Precisamente se requiere esto precisamente para ahora sí plasmar la parte del territorio, ¿no? Es decir, a ver, la tendencia de la ciudad es tener esta proyección de vialidad. O sea, tenemos ya la proyección de vialidad desde el territorio, lo que es el concepto de ciudad-jardín, para poder atraer los flujos o poder recibir los flujos que tenemos de estos satélites, así se les llama satélites. Nuestras delegaciones son satélites, Huescalapa es un satélite de Ciudad Guzmán, Zapotití, que es un satélite de Ciudad Guzmán. Si pudieron ver en el plan municipal de gobernanza y desarrollo, en la parte de gobernanza metropolitana, que tiene que venir desde aquí hasta llegar hasta allá, en algún momento, viene la parte, el territorio que involucra el flujo y las relaciones funcionales de estas localidades con Ciudad Guzmán. Entonces ahora hay que preparar la ciudad para recibir, porque esto va a implementar. No es que vaya a detenerse en algún momento, que vayamos a poner una puerta a la entrada del territorio municipal y decir, págame el tiempo para que entres tú que vienes de fuera. A la ciudad la tenemos que preparar y prepararla para aprovecharla, ni siquiera para cerrarla, ¿verdad? Entonces, en este sentido, se reglamentan estos procesos, no hay cambios en las vialidades peatonales como tal, y en el procedimiento de análisis de capacidad de vialidades, lo que se le llama el nivel de servicio, ahí sí se hacen algunas adecuaciones mínimas al proceso de ingreso como conjunto del sistema vial, los análisis de capacidad de las vialidades, zonas entre cruzamiento, adicionar algunos carriles de aceleración también, como alternativas, que es el procedimiento de análisis. Dice modificar la cantidad de ubicación de rampas de entrada o salida, cambiando el diseño de rampas en incorporación al carril de circulación, un tema meramente técnico. El cuadro 25, ya estamos en el cuadro 25, esta es la propuesta de modificación, las características geométricas del sistema vial primario. ¿Cuáles son el sistema vial primario? Regionales, las que se indican las autoridades competentes. ¿Cuáles? En este caso, infraestructura de carretera, de la CIO y SST, dependiendo de la estrategia, ¿verdad? Acceso controlado, ahí dice que son 40 metros de derecho de vía. Si pueden ver ese grafiquito que hice ahí, el derecho de vía es del límite de propiedad al límite de propiedad. En ese caso es de 23 metros. Aquí inicia 40 metros. El sentido del tránsito es doble. Número de carriles 4. Ancho de carriles 350. Pero ojo, dice 350
y en el reglamento y en la descripción dice mínimo. Cuando decía máximo, Ajá, 350. así es. Ese es un poquito también el trabajo que vamos a hacer ya con los colegios, sobre todo, para empezar precisamente a hacer ya ese trabajo. Así, cuando vayas a diseñar y vayas a esto es mínimo. 3 casos específicos por zonas. Esta tiene cierta jerarquía vial, esta tiene cierto flujo vehicular y empezar a trabajar así. Esa es la diferencia entre que puede ser mínimo en la descripción como tal, pero para la parte de diseño y para la parte de evaluación es muchísimo sustancial como tal. Entonces, me imagino que cuando se hagan mesas de trabajo se va a basar ya en la realidad que es municipal, Sí. o sea, no fuera de. Es por supuesto la importancia de que salga primero todo el sustento legal, que es este reglamento, y ya en base a lo que son las leyes y los manuales operativos para poder hacer las mesas de trabajo, ya con una base legal. Ahora sí empieza la mesa de trabajo para la actualización de los planes en función de este criterio estratégico. Entonces, esta es la propuesta de las vialidades principales. Digo, ahí dibujé la principal B, 23 metros Ahí abajo, el círculo el circulito. No vayan a creer que dice no era para este caso, era para otro, pero coincidió ahorita en este tema, ¿verdad? Que es esa vialidad de 23 metros, por este caso en específico que determinamos, es un del doble sentido, tiene 2 carriles de 3 metros de ancho, como mínimo, ahí sí vamos a tener que meter mínimo 5, precisamente por el tema de los árboles. Si fuera 3, entonces estaríamos hablando de un mega camellón que tendríamos que hacer, estaríamos desperdiciando superficie de circulación. Entonces, dejamos Colima sí tiene unas así, unos super mega camiones así de así, pero ya lo habían diseñado hace 30 años así. quizás que la parte de la continuidad y el respeto de los planes debidamente estudiados y no modificarse a lo mejor en un tema pues a veces hasta estrictamente político, los planes ahí se ve Colima, de verdad que su sistema bien. Dice ancho de carriles laterales, no te pone el ancho porque tienes un mínimo en el artículo 151. Entonces, estas son, y metemos una vialidad principal de 17, porque esa es la que está al interior de la ciudad. O sea, vienes en el sentido de que accedes a la ciudad desde vialidad regional y se va disminuyendo, pero el nivel de servicio sigue siendo el mismo. Al interior de nuestra ciudad tenemos vialidades principales con 17 metros de ancho que están funcionando en este momento. Y entonces al momento de darle continuidad para poder generar este flujo y esta retícula, tenemos muchas vialidades en este sentido, con esta dimensión de ancho de 17 metros. Entonces al interior, hacer una vialidad principal de 23, pues implicaría que nos lleváramos propiedades privadas. Entonces está estructurado precisamente para que sea en función de la morfología o del nivel de servicio que tiene nuestra ciudad en este momento, al interior y en la conectividad con sus satélites. Ahí está la gráfica. Importante, va a venir en el reglamento graficado. Vamos a ser muy gráficos nuestros instrumentos de aquí para adelante. En los últimos 10 meses trabajamos en ese aspecto de graficar esa parte, ¿no? Si bien es importante la obra pública porque genera inversión de inmediato, también regular la inversión privada y ser muy precisos en la evaluación para que sean más rápidas las evaluaciones y las licencias, implica también ser muy específicos, porque así trabajamos menos nosotros como evaluadores y trabaja menos ¿Quedarían como anexo? sí, claro. Como parte como parte integral del documento. O sea, viene el cuadro 25 y viene su anexo gráfico. O sea, tú lo vas a estar viendo. Entonces ya entiendes, ¿no? O sea, si te vas a un acceso controlado, dices 40 metros, mira,
tienes 40 metros de sección total, ahí vienen lo que son las vialidades, el mínimo de banqueta, el mínimo de calzada para ciclovía, el mínimo de la protección ahora sí, la calzada de circulación. No, la duda o la pregunta más bien, bueno, en el formato que manejan los ordenamientos municipales no llevan imágenes. Me parece perfecto que las lleve, pero creo que podríamos agregar una vez como anexos y dejarle el artículo anexo 1 o tabla 1, tabla 2, o simplemente como anexos al final para no es. Digo, los cuadros van al final. Los cuadros sí van al final. Van al Yo final. te voy a decir una cosa, digo, no, la verdad te voy a decir, pero a mí sí me gustaría que sí formara parte del reglamento, porque la verdad, ya no deja lugar a dudas un tema de interpretación, como son, la verdad, temas así como muy Es que más técnicos. bien estaríamos, o sea, por ejemplo, un manual y es más gráfico, un manual es más gráfico, pero un ordenamiento municipal, un reglamento es únicamente la norma y la o sea, eso es lo que yo hice. Si lo hubiera formado como un manual, Ajá, si lo hubiéramos manejado como manual, hubiera quedado excelente, pero como es un reglamento, sugiero que lo dejemos al final como anexo del propio reglamento, no que lo quitemos, me parece excelente que vaya, sí. pero que lo dejemos en un anexo y no dentro del articulado como tal. ¿Cómo anexo puede quedar? O sea, Que va a estar dentro del mismo documento, ¿verdad? así es, en la parte va a quedar aprobado, sí. A ver, entonces seguimos cada una de las vialidades, la vialidad principal. En este caso, si recuerdan, tenemos vialidades principales de 27, de 23 y de 17. ¿verdad? En este caso, la que hemos estado ahorita cabildeando es la de 23. ¿Qué tiene la de 23? Una calzada de 11. Entonces, tiene sus dos mínimos, sus dos camellones de 1, y luego tiene 2 calzadas de ciclopista y 3 mínimo de banqueta. Entonces, dependiendo esta en específico que tiene vialidades, va a ser diferente, ¿verdad? Pero estos son estándares mínimos que te permiten diseñar en función de las condiciones de por donde vas a pasar la vialidad en específico, ¿verdad? Entonces, esa es la contribución que, si bien en el texto, vuelvo a repetir, no pudiera ser sustancial para el criterio de diseño y para el criterio de evaluación de ese diseño, es muchísimo. Muchísimo, porque nos permite ir rápido al artículo 71. ¿Qué te dice el mínimo? ¿Tiene mínimo? Sí. ¿Funciona en función de lo que nos está especificando? Vámonos al plan. ¿Qué dice el plan? ¿Se está conectando? ¿Da continuidad? Sí. Check, 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 check. Vamos. Dale salida. Trámite. Inmediatamente se dé la licencia, que inmediatamente nos pague, nos contribuye. Entonces, en ese sentido, ¿no? Viene ahora el sistema vial secundario, que es el que está al interior de la ciudad. Igual, tienes una vialidad colectora, dos tipos de vialidades colectoras, 25 y 20, que vienen descritas y que aquí se grafican con los mínimos en específico. Para quien no le gusta leer un articulado, pues se vaya al sistema, al cuadrito, lo verifique, y si no, bueno, tendrá su anexo gráfico, ¿verdad? Igual tienes una vialidad colectora, que si tienes la de 25, bueno, la de 25 va a especificarse. Tenemos temas aquí en específico también, que eso cuando los metes al plan, muchas de las propiedades son afectadas por este tipo de vialidades. Entonces, de antemano, cuando alguien llega a su propiedad y dice, yo quiero desarrollar, usted ya tiene una vialidad por la que va a pasar por aquí. Si es vialidad principal de 40, de 27, de 23 o de 17, según el plan, usted va a tener esa superficie a cuenta de donación como marca la ley y el reglamento. Si no, entonces se va a tener que alinear, que en muchos de los casos, muchas de las propiedades están al paño de una vialidad, y esa vialidad te marca 15, 17, 18 metros de ancho de sección, y tú estás invadiendo una parte, bueno, desarrollas tú esa parte, pero te vas a tener que alinear y ya estás dejando la otra parte de la calle.
o a veces cruzas propiedades y bueno, diseña, prácticamente ya tienes la mitad de tu diseño, porque por aquí, por la mitad, ya tienes una vialidad colectora de 25 o de 20 metros. De ahí es más distribuido. Entonces nos permite también, las revisiones preliminares son importantísimas. De hecho van a ser obligatorias las revisiones preliminares. Pero de repente es la danza entre las factibilidades, entre que ya te lleve una cosa, que ya te lleve otra. Entonces esto también va a ser parte de un instrumento que se llama estudio de impacto urbano, que permite que el desarrollador llegue con su estudio de impacto urbano y que todas las áreas puedan determinar en función de variables, de matrices. Cumple, ¿sí? Dele trámite a usted, ya tiene prefactibilizado en función de estas variables y ahora ya vaya a llegar a su trámite en función de su estudio de impacto urbano que ya fue validado. Entonces, haciendo muy específico el tema para que nos permita una capacidad de mejor, con mayor precisión el proceso y que en el futuro, porque también nos traemos el tema de la ventanilla única. Si queremos automatizar los procesos en el futuro, pues tenemos que tener procesos ya normativos más ágiles y un poquito más más pegados al criterio de diseño y no acotados a un proceso legal, ¿no? O sea, es legal, pero es de diseño. Y bueno, ya las colectoras ya la vieron. Aquí una vialidad tranquilizada, que es una callecita nada más de 10 metros, 6 de calzada y 2. Y al graficar te puedes dar cuenta que no tienes espacio para estacionarte, ¿verdad? ¿Quieres que en tu desarrollo haya un carril de estacionamiento? Bueno, tienes la de 12 metros, son 2.50, 3 de calzada y tienes un espacio de 50 para estacionamiento en cordón. O si no lo vas a tener en cordón, ese es un espacio para una ciclovía combinada. Lo mismo las de 13, lo mismo la de 15, ¿verdad? Entonces, eso nos permite también ir guiando al desarrollador y ir conectando lo que va a tener nuestro sistema abierto con respecto a los desarrollos. Porque también al evaluarlo, yo de verdad, ahora que estuve adentro, vi que falta esa parte. Y luego de repente, los exclusivos también. Era un problema que había exclusivos que los pedían en una vialidad tranquilizada o en una vialidad local. Tienes 2 carriles de circulación, no te puedo dar un exclusivo porque prácticamente dejo uno solo. No, pero es que yo vivo acá, vive. Pues es una vialidad tranquilizada, no puedo darte ese tema, ¿no? Pero bueno, de repente también la administración pública es la queja, las quejadas, un montón de tiempo en contestar. Bueno, es tema también de pasar un poquito ya a que de manera gráfica y de manera conceptualizada también la ciudadanía empiece a ver dónde sí, dónde no y por qué, ¿verdad? Váyase a su reglamento, en el anexo, usted está en una vialidad tranquilizada, no tiene usted espacio para un carril de estacionamiento exclusivo. Entonces, está en ese sentido. Por último, el cuadro 26.1, pero elemental y sustancial, porque repercute hasta en padrón de licencias. A ver, primero. Perdón, aquí vas a ir quitando la exclusividad a las casas que, por ejemplo, no tienen cochera. Regidora, la obligación, la norma de control ahora al interior de la propiedad privada, una propiedad con uso de suelo habitacional unifamiliar de densidad alta está obligada a tener dentro de su propiedad un cajón de estacionamiento. ¿Y donde ya está urbanizado y no lo tiene? Donde está urbanizado y no lo tiene, tendría que ser al interior de él. Eso es un tema A eso también me refiero importante. porque, digo, en muchas casas, yo creo que. Sí, este es el Híjole, yo creo que Este es un- sobre lo que está aquí no tienen Monte estacionamiento Zuma. en sus casas. Está en el parque. Está en el parque. Ahí, ¿qué pasa? Ahí, ¿quién es el dueño del espacio público de ese espacio? Aunque esté afuera de tu casa, es el municipio. Y el municipio regula la exclusividad de ese espacio. Vas a ir quitando poco a poco. No quitando poco a poco, donde se permite según el nivel de servicio y la dimensión. Ahí sí, hay un cajón de estacionamiento y ya sea que sea poner más estacionamientos
o dar exclusivos. Aquí el problema es donde no haya esos o que no esté regulado para que haya Que no te den espacios de excepciones. estacionamiento. Si no hay espacios de estacionamiento, conforme a lo que viene el reglamento, entonces ahí sí tendrían que adecuar los propietarios de la... Pero más bien creo que sería ahorita ya está, no es de que les vayan a ir a decir a todos, pongan su adecuación. Sí, por ejemplo, cuando llegan a hacer efectivamente un tema de adecuación, ahí sí, cuando ya van a solicitar algún permiso para hacer una remodelación, ahí es donde ya se les especifica. Así es. Sí, pero no con las casas que ya están llegadas, no pongan su... No, y precisamente incluso lo que está explicando aquí en el tema de las vialidades que está incluso adecuado. Efectivamente hay vialidades que tenemos principales, que las tenemos como por el uso, como bien lo explica aquí el técnico, por el uso, sin embargo las características físicas, o sea, no, y en realidad el flujo es una vialidad principal, pero si te dicen nada que son de 23, pues cuando tomamos todas las casas, entonces en realidad lo que está proponiendo y así, adecuar lo que ya está para las nuevas urbanizaciones, obviamente tienen que cumplir con todas estas normativas, o si hay un tema de una remodelación o un tema similar, bueno, ya tienen que pegarse a la... Sí, porque hay gente que, por ejemplo, ya quiere hacer alguna adecuación en su fachada o demás, y tienes que dejar tu cajón o las adecuaciones en el proyecto para respetar servidumbres, frontales, cochera, que todas esas, porque si fueron construidas, dan al paño de la banqueta y casi tenemos, pero ya cuando van programando, pues muchísimo. Todo lo más Ahí sería como la modificación que se hizo donde está Pisa Nostra, ¿no? Que se modificó la calle. Había espacios para estacionarse y hay que ver si a lo mejor ni siquiera se basa en la... Ahí se basó una tendencia de personalizar las realidades y de ampliar los carriles. O sea, pero hacia eso va, ¿no? O sea, que esté basado en regular qué tipo de vialidad tiene la calle para en base a eso hacer las modificaciones pertinentes y no estar inventando. Hacemos la banqueta de tantos metros o la calle de tanto la dejamos pequeña, ¿verdad? Gracias, Víctor. Bueno, no sé si ya vas a terminar o... ¿quieres esperar a que termine? Sí, que termine el último cuadro, que es el cuadro 26.1. Este prácticamente nos va a dar la pauta por el tema de la relación entre el uso de suelo recomendable y el nivel de servicio, tanto para el diseño como para la regulación del mismo. Si el nivel de servicio es una colectora, tienes todos estos usos de suelo y lo único que te pide es una restricción frontal de cada lote sobre 5 metros. Para los regionales, acceso controlado, vialidad principal y colector. En este sentido, para el caso de las zonas que tenemos en Colón, digamos que es una vialidad principal, aunque su dimensión no es de vialidad principal, sobre todo en un primer tramo, pues tienes todos esos usos de suelo, turístico hotelero, mixto central, comercio central, hasta llegar a equipamiento, ¿no? Dependiendo de la zona. Ya en el territorio los planes parciales van a terminar que sí, que no. Y después, esto mismo, hay un anexo, el mismo reglamento tiene un anexo de usos de suelo compatibles y usos de suelo condicionados. Y luego tiene uno de giros, como tal. Pero ahorita con la nueva tendencia, de repente, padrón y licencias con ordenamiento territorial es, oye, este giro, ¿dónde entra ese giro? Pero sí coincide con el sistema de vialidades, pues sí coincide. Entonces, es ir buscando, porque iba a ser complicadísimo. ¿Cómo cuáles? Tantos giros, ¿no? Entonces, sobre criterios nos vamos a tener que ir en función ahora del nivel del servicio de la vialidad. Con respecto al uso de los criterios. Sobre el uso. O sea, homologando el tipo de giro, ¿no? Actualizando el tipo de giro también.
Porque los últimos giros que estaban pues, son los de 2001. De repente, la palería sobre vialidad principal, y que aquí no sé cuántas palerías nuevas se van a abrir, ¿no? Ahorita se están abriendo otro tipo de giros, que obviamente ya se están relacionando, habrá que meterlos a esta parte de regulación para cuadrarlos en función de qué uso de los suelos es que se tiene y sobre el tipo de... Entonces, este cuadro 26 regresa y nos va a permitir también agilizar los procesos tanto para el que diseña como para el que evalúa, ¿verdad? Entonces, digo, esta es la aportación de esta actualización parcial. Claro que se van a estar trabajando, ya viene primero el sistema vial, luego va a venir la parte de usos de suelo, ¿verdad? Entonces, esto es importante porque ya queremos empezar con las consultas públicas. Entonces, regidor, querías tomar Sí, quiero hacer un comentario. Sí, definitivamente el tema es súper técnico. Definitivamente yo creo que lo que tú tomaste como para llevar a cabo y hacerlo, lo tomaste lógicamente de alguien más que ya lo hizo, y me imagino, como tú acabas de decir, de manuales de la SEDATU, ¿sí? Porque la verdad es que también esta parte de decirle a la persona o a los consejeros están de acuerdo con eso, con cosas como, por ejemplo, el terreno de topografía en los medios con una pendiente natural del 8.1 al 5% y la velocidad de efecto de 80 km/h, pendiente de la altitud máxima será del 5%. O sea, súper técnico meterse a una situación de ¿qué te parece a ti, constructor, esto? Aún cuando lo entiendan, pues no, lógicamente alguien más ya describió estos conceptos, definitivamente aquí es lo correcto, ¿no? Me encanta la ciudad, o sea, híjole, creo que la ciudad que siempre quise tener, ¿no? O sea, me encanta la ciudad, ¿no? Y la verdad es que tenemos una ciudad vieja y los nuevos funcionamientos que se están realizando, ¿no? Me queda claro que donde haya funcionamientos nuevos se van a empezar a aplicar correctamente esta situación, ¿no? Dejen los dibujos dentro, inténtelo dejar dentro del reglamento. La verdad es que cuando lo estaba leyendo me costó mucho trabajo y lo entendí más fácil con los dibujitos, porque no soy técnico, yo sí le diría que intentara dejarlo de alguna manera, si hay una técnica legislativa para colocar, la verdad es que sí me gustó, la verdad, ¿no? Y la única aportación que te puedo hacer, y porque soy conductor, es que dejases aquí los espacios a 250, unos 3, déjalos todos en 3. Que no cabe la gente. Ahora dice mínimo, pero dice mínimo de 3, o sea, no lo dejen 250, porque déjame decirte, te voy a decir, la calle Montezuma, que fue la calle que más todos pasamos, o sea, y ahí son 250, 270, y a veces los carros, un carro grande estacionado y el otro carro que pase, 250 no es suficiente. Eso te lo dejo para que no tengo el elemento técnico para decirte que lo dejes en 3 metros, pero yo te sugeriría que cada carril que 3 metros y no los 5, ¿no? Y eso es porque es mi experiencia, como dicen por ahí, de todos los días de conductor, ¿no? Es todo. Muchas gracias, regidoras. ¿Tienen algún comentario? Muy bien. Creo que concuerdo con el profesor Jorge que sí es creo que sería un poquito de lo que son los dibujos que vienen aquí sobre donde vienen bien estructurados los tamaños y demás, porque sería entendible a lo mejor para un constructor. Va a ser muy fácil que lo entiendan sin los dibujos, pero para alguien más que tengamos acceso y que queramos darnos cuenta sobre cómo viene el momento, estaría muy bien. Sí, no, solamente reiterar que la propuesta que hice no es que quitemos los dibujos, todo lo contrario, que los dejemos como un anexo para no perder el tema legislativo de lo que es la forma o el formato de un ordenamiento municipal. Los manuales generalmente incluyen una más, pero no estamos hablando de un manual, estamos hablando de un ordenamiento municipal.
municipal. Mi sugerencia es que lo dejemos como un anexo, o sea, no que lo quitemos, que lo dejemos dentro del reglamento, pero como un anexo, aparte o sea, nada más separar un poquito los artículos y señalar el articulado del que son anexos estas imágenes para que cuando un urbanizador o un desarrollador esté buscando fraccionar y si no lo entiende, pues se puede remitir al anexo que va a estar en el propio reglamento. Pero sí cuidar esa parte, quizás como abogada lo veo en ese sentido, de cuidar también esas formas y que finalmente no lo veo mal, al contrario, lo veo bueno y aplaudo que se está manejando de manera ilustrativa, pero que cuidemos también el detalle de el formato del reglamento municipal. Perfecto, entonces, si no hay más comentarios, primero a la comisión convocante, si viene bien votar a favor este dictamen, esta iniciativa, les pido por favor que lo manifiesten levantando su mano. Aprobado por unanimidad. Y para la comisión coadyuvante, si viene bien aprobar esta propuesta de reforma del reglamento, les pido por favor que lo manifiesten levantando su mano. Ahora sí me aparté. Me separado la votación. Ok, muy bien. Muchas gracias. Y el último punto es: son dos asuntos varios. Bueno, vamos a ver. Bueno, pues muchas gracias a ambas comisiones. Y siendo las 12 horas con 23 minutos del 8 de septiembre de 2022, doy por clausurado esta novena sesión ordinaria de la Comisión de Vista Permanente de las Públicas, Planeación Urbana y Regulación de la Tenencia de la Tierra, y válidos los acuerdos aquí. Muchas gracias. Muchas gracias.